Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a tratar un tema de la mayor relevancia política. Tiene que ver con una de las propuestas del presidente de la República, relacionadas incluso con su propuesta de reforma constitucional. El presidente ha dicho, para sorpresa de mucha gente, incluso de sus propios partidarios, que quiere reducir el número de diputados en el Congreso de la República y reducirlo de 190 como es actual, creo que a 123. Y vamos a hablar de ese tema y de otros temas relacionados con su propuesta de reforma constitucional con cuatro distinguidas personalidades del elenco político nacional. En primer lugar, la dama jalante, por supuesto, Yanet Camilo, la licenciada Yanet Camilo, quien es vicepresidenta del Partido Revolucionario Dominicano, el licenciado Gustavo Sánchez, quien es diputado del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Rafael Castillo, quien es diputado y vocero del PLD en la Cámara de Diputados, de la Fuerza del Pueblo, perdón, en la Cámara de Diputados, y el licenciado Yanel Román, quien representa en este programa la fuerza gubernamental, es decir, el PRM. Buenas noches, damas y caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches. ¿Tiene posibilidades el presidente de lograr su propósito en lo que tiene que ver con esa propuesta específica dentro de la reforma de la Constitución? Bueno, primeramente, buenas noches. Para mí un placer compartir con todos nuestros compañeros de política. Mira, la realidad es que quienes de una manera u otra trabajamos derecho constitucional, yo que doy clase de derecho constitucional, y vemos la Constitución desde 1844 hasta ahora, todas las modificaciones que ha tenido, la mayoría ha sido para quitar o poner la figura vicepresidencial, o para quitar o poner la reelección, o para acortar o alargar periodos electorales. O sea, la mayoría de las modificaciones han sido eminentemente de tipo electoral. Y cada presidente quiere estampar su nombre de que pasó y dejó una huella en la Constitución dominicana. El presidente ahora tiene una holgada mayoría que no requiere de ningún partido de oposición para pasar la modificación constitucional. Pero en el mundo y en América está pasando un fenómeno que hay que ponerle atención. América Latina apenas hace 60 años que comenzamos a quitar lo que eran las dictaduras y por ende en todas nuestras constituciones todavía está la sombra del autoritarismo. Y el autoritarismo vuelve otra vez a América. Y lo peor es que en República Dominicana el autoritarismo está asumiendo el control de los organismos partidarios, quitándole precisamente a los partidos que sus órganos tengan la capacidad de deliberar y el líder que encabeza ese partido tiene pues la voz absoluta y quienes conformamos los partidos o le aprobamos por miedo, por necesidad o por conveniencia. Entonces, ¿podrá el presidente pasar la reforma? El presidente realizó la semana pasada una reunión con su bloque que tiene mayoría y con el tema de la cantidad de diputados que presenta la propuesta de él para reducirlo, hubo divergencia, no hubo acuerdo con los diputados del PRM. De hecho, su misma bancada ha presentado una propuesta diferente a la que plantea el presidente de la República. El presidente de la República plantea reducir lo que establece la Constitución, que son 178 diputados y 5 diputados nacionales y 7 diputados de ultramar, reducir los diputados locales y aumentar los nacionales. Y en esa reducción... Por dedo. Por dedo. En esa reducción estamos hablando de quitarle 53 diputados más o menos a que los dominicanos lo elijan directamente, pero va a aumentar los nacionales. ¿Por qué? Porque ahora mismo el presidente de la República tuvo una crisis a la hora de los diputados nacionales porque en sus acuerdos que tuvo no pudo lograr más que una diputación. Los diputados nacionales se crearon con la intención de que los partidos minoritarios fueran incluidos en el Congreso de la República y que los partidos que lograran sobre el 1% tuvieran la oportunidad de tener representatividad. Sin embargo, eso se está tomando desde su propia creación en una herramienta para los partidos mayoritarios levantarse y llevarse los diputados nacionales. Cuando tú dices que vas a reducir los diputados locales, estás en contra de la democracia, porque lo más democrático ahora mismo son los 178 diputados. Cuando tú dices que le vas a aumentar de 5 a 20 los diputados nacionales, es para que ese autoritarismo a lo interno de los partidos tenga la hegemonía del dedo, de hacer esa lista cerrada y ponerlo con el dedo. Ojo, si el presidente de la República nos dice que quiere reducir los diputados por un tema económico, yo le recuerdo al presidente de la República que Participación Ciudadana
dijo que el año pasado, para no tomar este periodo electoral como un parámetro, sino el año pasado, en el 2023, solamente en publicidad gubernamental, el Estado gastó 8,000 y pico de millones de pesos. O sea, la mayor inversión que ha hecho un gobierno en publicidad la ha hecho el presidente Luis Abinader. Y no voy a decir que en el 2024 se redujo, sino que aumentó. Presidente, reduzca el tema de publicidad, cuando sobre todo la publicidad en República Dominicana lo que hace es que levanta la figura presidencial. Segunda cosa que le voy a decir, ¿usted quiere reducir? Vamos a hablar del tema del endeudamiento. República Dominicana tiene una deuda de aproximadamente 57,000 y pico de millones de dólares. O sea, estamos hablando que el Producto Interno Bruto, un 46,4, está comprometido. Señor presidente, el tema del endeudamiento. El Congreso de la República se ha convertido en un sello gomígrafo que todos los días, de manera silente y a veces se sabe, se cuela, se aprueban préstamos. Y la sociedad no sabe ese dinero que se presta, ¿dónde va? Hace como 3 semanas, yo recibí del banco que me subió la tasa de interés de mi hipoteca. Yo tengo mi casa, la cogí con un préstamo. Yo digo, pero ven acá, ¿y qué está pasando con el banco? Y llamo a un amigo economista que me reservo el nombre, digo, ven acá, pero me llegó elevada. Me dice, Yaney, lo que pasa es que el Banco Central recogió todo el dinero que hay en el mercado para amortizar el dólar y que el dólar no se dispare. Entonces, el ciudadano no sabe. Pero también es para reducir la demanda. La inflación, no, y para reducir la demanda, para reducir la inflación, pero mientras tanto, usted me excusa, mi salario sigue siendo el mismo y me subió el crédito. Entonces, yo le digo al señor presidente de la República que reducir los diputados no es una... A mucha gente le da miedo este tema, porque la sociedad dice, no, hay que reducir el Estado es muy grande. Pero el primer poder del Estado, los diputados y diputadas, a la hora de hablar de reducción, más que hablar de nómina, tenemos que hablar de solidificar o reducir lo que es nuestra democracia y, por supuesto, de ver en cómo anda el autoritarismo perenne en las decisiones que tomamos. Licenciado. Bueno, saludos, buenas noches Miguel, buenas noches a cada uno de los amigos que están acompañándonos en esta noche en abordar este tema que tiene que ver con la propuesta de reforma constitucional que ha propuesto el presidente de la República, Luis Abinader. En lo que se inscribe en la inquietud que tú acabas de plantear, no voy a agregar más nada que quizás lo que dijo la colega, mi amiga Camilo, que de manera muy particular y eficiente tuvo bien presentar sus inquietudes. Sin embargo, yo como doliente, que debo tener quizás un peso específico en lo que tiene que ver con mis comentarios, el nivel de representación que tiene que ver con los diputados electos a nivel de pueblo, ahora mismo somos 178 a nivel nacional, 7 a nivel de ultramar, que confieso que pudiera decirse, bueno, no se tocan los ultramar, yo se respeto esa decisión. La sociedad a veces entiende que la razón de ser de lo mismo. Sin embargo, siento que la inclusión de lo mismo en la reforma del 2010, la reforma de las corbatas azules, trajo como consecuencia cumplir un reclamo que venía siendo llamado por sus líderes de provocar que los dominicanos que residen en ultramar pudieran tener su representante. Entonces ahí hay 7 que de manera particular no se tocan. A los que están tocando, a los que se pretende tocar, son a los diputados en las demarcaciones, que de una forma u otra están estratificados. O sea, la Constitución establece que República Dominicana tendrá 190 diputados que se redistribuirán de acuerdo a cómo la población se mueva de una demarcación a otra. Pero ya está fija los 190. Las razones que se arguyen para hacer esta propuesta es simplemente populismo. La sociedad dominicana y casi el mundo entero cuestiona en general los progresos. Pero el presidente de la Cámara dijo en una oportunidad, cuando se tocó por primera vez el tema, que es muy difícil trabajar con tanta gente. Pero voy a eso. Es muy difícil trabajar con eso cuando ya es una costumbre que nosotros tenemos básicamente desde el 2010. 190 diputados, 190 curules, un presupuesto que está establecido ahí. Las comisiones permanentes de la Cámara son 15 diputados, continuidad, porque esa razón de que son muchos, yo no la compro. Pienso más que el presidente de la República y las autoridades del Congreso Nacional, en su forma complaciente con el Poder Ejecutivo, no ha hecho más que endosar su propuesta.
la propuesta de reforma constitucional que tiene que ver con las reformas es algo que cae bien en la sociedad, porque la sociedad vive cuestionando los congresos, no en la República Dominicana, los del mundo. El mundo entero, sus legisladores son cuestionados por H, por R, por Y. Sin embargo, siento que la intención de reducirla, lo que tiene que ver con propuesta de autoridad, se cae de la mata por lo que estaba diciendo Yané. En ese sentido confieso, he tirado números, sé exactamente lo que se pudiera ahorrar en 4 años la eliminación de 53 diputados, y esas no son las razones. Las razones son, Miguel, le propongo algo al pueblo que les resulte simpático, la única propuesta que yo entiendo que tiene Luis es sobre la base de petrificar la reforma constitucional, que no lo haga el 66% de la matrícula, sino que lo haga el 75%. No hay ninguna otra razón. Gracias, buenas noches, Miguel, buenas noches a los panelistas. República Dominicana, efectivamente, mi compañera Janet ha hecho un esbozo profundo, ya tocó todos los temas, pero lo importante aquí es decir lo siguiente: si el presidente logrará hacer esa reducción, yo pienso que sí. La va a hacer, pero con un populismo extremo. ¿Por qué? Porque no tiene ningún fundamento, ni siquiera en lo que se ha mandado al Congreso Nacional. Y hoy el debate en la Cámara de Diputados, entre todos los legisladores, no es si se va a reducir, es el número que ellos van a poner para reducirlo. Hoy, hasta ayer eran 15. Se decía, nosotros vamos a darle al presidente 15. Entonces, ¿cuál es el fundamento para usted decir que le vamos a dar 15 diputados en reducción al presidente de la República? Porque no se le puede dar todo. Pero hoy vimos un artículo que sale en uno de los periódicos de que se va a reducir 1 por circunscripción. Entonces usted se dice, es que la modificación constitucional es antojadizamente y nosotros vamos a determinar un número por lo que nosotros que nos sentamos aquí queremos darle al presidente. Entonces es evidente que el presidente va a confrontar problemas en lograr su objetivo, ¿no? No, el principal problema lo tiene dentro del PRM. Que no tiene problema. Y es que, sí, porque bueno, la organización el fin de otro. Lo que pasa es que, por ejemplo, el mismo PRM no sabe lo que quiere. Es que, mire lo que pasó. En la primera reunión de la comisión bicameral, se lee la comunicación y está el punto de la reducción de los 53 diputados, que no son 53, son 68. A la población se le está quitando el derecho de votar por 68 legisladores. Bueno, por los 15 que se agregan. Exactamente, pero ya no son 53 que se le están quitando a la población para elegir, sino 68. ¿Y qué pasa? Estamos reduciendo, se lee la comunicación, reducir en 53 diputados. ¿Por cuál factor? No lo sabemos si es económico, pero se destapa un senador del mismo PRM y dice, yo tengo una propuesta de que se aumente un senador para la comunidad del exterior. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser? Ustedes están mandando a reducir los diputados y están aumentando el Senado por otro lado. Ni siquiera el mismo PRM sabe lo que quiere. Esa comisión bicameral no era para discutir licenciado Román. Claro, yo creo que es importante conocer la historia constitucional de la República Dominicana y no solamente las 28 reformas del 1844 a 1924, que fueron resultado de 30 guerras civiles, la mayoría por ampliación del periodo presidencial, por eliminación o reincorporación de vicepresidencias, como mencionó la licenciada Camilo, pero también vale la pena recordar la historia reciente. Por ejemplo, si la audiencia entra ahora mismo a Google y escribe Comité Político PLD tratará tema por tema reforma constitucional, encontrará que el 10 de agosto del año 2008 se reunía el órgano superior del entonces Partido Unificado. Si entra ahora mismo a Google y escribe reforma constitucional, eliminará el nunca jamás, encontrará el día 13 de agosto una rueda de prensa del entonces secretario general del Partido de la Liberación Dominicana explicando que en la propuesta de reforma constitucional que cambiaría la totalidad del texto, se eliminaría el nunca jamás para la reelección, estableciendo el modelo brasileño y que además bajaría la matrícula de la Cámara de Diputados de 178 a 120, fue la propuesta que hizo en ese momento el PLD. Si escribe también ahora mismo en Google, vocero PLD aprueba disminución matrícula de diputados, encontrará que el 15 de agosto, día antes de la juramentación tercera de Leonel Fernández... ¿Eso significa que esta propuesta no es nueva? No, de hecho, se ha hecho 15 veces a lo largo de los últimos 50 años, pero estoy hablando de la más reciente. Encontrará que el entonces vocero de la Cámara de Diputados por el Partido de la Liberación Dominicana, Alejandro Montaz, explicaba punto por punto cómo fue que llegaron al resultado de proponer 120 diputados de 178.
Entonces, en ese momento se levantó todo un debate a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, que tenemos un diputado que estuvo en buena parte de esas discusiones, hasta que finalmente lo que se propuso cuando se presentó el 27 de febrero del 2009, el texto para lo que sería la reforma constitucional, un lenguaje que decía: la Cámara de Diputados estará compuesta de entre una minoría de 178 a un máximo de 250 Ahora, diputados. la pregunta, Pero más de sí, terminar, sí. porque es importante saber cómo fue que fracasó esa propuesta. Lo que finalmente presentaron fue de 178 a 250. Ahora, el 14 de mayo del año 2009... Es decir, aumentarlo a 250. No, un mínimo de 178, pero entonces como era uno por cada 50.000 personas o fracción de 25.000 con 2 mínimo por provincia, entonces no podía nunca pasar de 250. Pueden entrar ahora mismo Había que hacer otro edificio del Congreso. Pero finalmente el 14 de mayo, cuando firman el pacto de las corbatas azules, PLD y PRD, la contrapropuesta que hizo el PRD fue: congelemos en 190, olvidándonos de los 50.000 con fracción de 25.000. Entonces así pasó de 178 a 190. Todo esto lo pueden buscar en todos los archivos. Fue el texto que se propuso, fue el texto que finalmente no se aprobó, incluyendo el tema de eliminar el nunca jamás, cuando finalmente el PRD... Ahora, cuando se propone algo, Don Miguel, escúcheme, sí. es que precisamente lo que acaba de decir Hansel es la diferencia. Nosotros en el año, para el 2010, una reforma constitucional que yo como sociedad civil, aparte de como PRDista, trabajando en Profamilia, caminamos el país completo, pero como PRD nosotros tuvimos la oportunidad de negociar con el gobierno. Yo recuerdo que Hipólito en un momento apoyó a Balaguer teniendo nosotros mayoría, y Hansel, que viene del Partido Reformista, lo sabe, había para mayoría. tener el PRD en un momento teniendo mayoría, No la tenía. no en ese momento, con el caso de Lila Alburquerque, por ejemplo, PRD no tuvo mayoría nunca durante el gobierno de Hipólito Mejía, solamente como dato. dimos la oportunidad para que otras personas dirigieran la Cámara. Entonces, esta reforma constitucional es importante entender que aunque el PRM tenga mayoría, para que precisamente, como decía el gran orador romano Cicerón, lo que acaba de decir Hansel, no solamente lo leamos y lo repitamos, sino que lo apliquemos a la acción. Veamos los errores cometidos en el pasado por eso y creo que es evitar importante cometerlos saberlo. en el Pero presente. hay una pregunta que está en labios de muchas personas. En aquel momento se propuso disminuirlo especialmente en y los creció. medios de comunicación, es ¿cuál es la razón detrás de esta propuesta? Es decir, mejorar el funcionamiento interno de la Cámara de Diputados. Es que no lo Es que, sabemos. Es que permítame nadie lo decirte, sabe Ramón, porque es que no se ha explicado. Pero la nómina actual Permíteme decirte, está Miguel, hipertrofiada realmente. Miguel, la razón Guatemala no tiene es, 15 la millones de razón no personas es, y 160 diputados. la razón no es económica. Janet decía exactamente que si fuese económica produjera una reducción drástica en lo que tiene que ver con los gastos de publicidad, que son, ella decía 9.000 millones, podemos decir, yo digo 7.000, 8.000. Hansel dice 8.000, anda por ahí. Vamos a poner 8.000 millones de pesos. Cuando usted multiplica 53 diputados por lo que gana durante el año, no le llega a 1.000 millones. Entonces, no es económica la razón. Simplemente un exceso de populismo para provocar exactamente qué. Hacer la política del ratón, te soplo para te muerdo, te soplo, le doy a la población un sentimiento, una propuesta que le gusta y vengo con la reforma fiscal. Pero la reducción, perdón. Pues sí creo que es una pregunta importante. No, porque de pero los la cuatro que estamos reducción, aquí, el único que la estaba en ese momento. licenciado, la reducción de la Cámara ayudaría al funcionamiento de la Cámara. Oye, pero Porque hay un dicho que dice, cuando se reúnen 3 personas, se puede llegar a un acuerdo. Si lo sube a 10, es muy difícil llegar a un consenso. Los Yo te diputados que comento. hablen eso, porque ellos son los que... O sea, pero aquí ellos no estoy saben lo que han convencido tenido que la sí. vivencia. Un congreso de 120 diputados fue el que llevó a cabo la mayor agenda de reformas que ha visto República Dominicana. Congresos de 190, la única reforma que se hizo fue la constitucional del 2015. Pero Miguel, estamos hablando que 190 diputados en la actualidad, para una población de 11.7 millones de personas, serían 190 diputados para una población de 50 millones. ¿Cuál Mira, es el tema? exacto, porque está frisado. tema? todos los análisis electorales dicen lo siguiente: ¿Cuál es el circunscripciones uninominales produce que el partido que más votos saque se levante con las candidaturas. Cuando tú reduces los diputados en la circunscripción, lo que tú estás dándole más poder de hegemonía al partido mayoritario. La Constitución establece que, si bien es cierto el rango son 50.000 habitantes, no habrá una circunscripción con menos de 2 diputaciones. ¿Qué significa eso?
que se reducirán las diputaciones a las que sean plurinominales. Pero la Constitución de la República, en el artículo 212, creo, cuando habla de partidos políticos, nos dice que los partidos políticos tenemos que luchar por la plurinominalidad, o sea, tenemos que luchar por que también haya diversidad Eso es y reforma electoral, no representatividad. constitucional. Entonces, la Constitución de la República, la Constitución que lo establece, nos manda a los partidos políticos precisamente a tener ese cuerpo de que los organismos tengan Bien, representatividad. jóvenes, tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Hemos estado conversando sobre la propuesta presidencial de reducir la nómina del Congreso de la República, en lo que tiene que ver con el número de diputados que forman el Congreso Nacional. Ahora hay una pregunta detrás de todo esto. Esa propuesta presidencial forma parte de una propuesta aún mayor, que es la reforma constitucional. Y mucha gente se pregunta, ¿realmente se necesita una reforma constitucional? Bueno, nosotros como Fuerza del Pueblo nos oponemos radicalmente porque todo lo que ellos están proponiendo ya está plasmado en la Constitución correctamente y bien descrito. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Que en la carta del presidente de la República, en la motivación del pedimento, dice que es algo que ha estado discutiéndose durante 3 años. Ok, se ha estado discutiendo y están trabajando durante 3 años para esta reforma constitucional, pero en ninguno de los puntos te especifican por qué hay que modificar la Constitución, te lo especifican. Por ejemplo, reducimos 190 diputados sin ninguna razón. Te decimos que vamos a unificar las elecciones, pero no te dan ninguna explicación de qué estudio tú hiciste, de qué tú valoraste, para entonces el legislador basarse en algo y decir, conviene, no conviene. Es a ciegas que los legisladores están trabajando con un proyecto que le ha llegado sin ninguna modificación, sin ninguna especificación sobre los temas que estamos tratando. Claro, yo sí quiero complementar que en adición a la reforma constitucional en torno a la conformación de la Cámara de Diputados, es inevitable, es impostergable y es hasta urgente una reforma electoral que vea buena parte del sistema de elección. Porque, por ejemplo, yo voy a ser sincero aquí, si pasáramos de 5 diputados nacionales a 20, pero con el sistema actual, eso sería un disparate. Eso sería regalarle a un reguero de gente que no va a dar un solo golpe, una curul, que aquí tenemos 2 personas que han tenido que luchar fuertemente por estar en sus curules y ser voceros. Serían los primeros que dirían, ¿pero qué es esto? Ahora, ¿qué tipo de reforma electoral? Por ejemplo, hoy en día no hay una boleta de diputados nacionales. Eso tiene que cambiar, debe ser una boleta. Hoy en día, una persona que lo ponga en número 1 en diputados nacionales es una persona que se puede acostar y decir, levántenme cuando pase la votación. Debería ser por voto preferencial y sí mantener el tema del 1% para quien no logre representación. Pero, por ejemplo, al día de hoy solamente 2 partidos lograron eso. Entonces estaríamos hablando que los otros 18 diputados tendrían que ser repartidos con una fórmula. Y ve a ver lo que hicieron esos 2 partidos para lograr ese 1%. Claro. Yo diría, por ejemplo, el PRD no logró representación territorial. Inicialmente, Miguel, estoy de acuerdo con lo que dice Janson completamente, pero yo sigo añadiendo, la propuesta de reforma constitucional que ha presentado Luis Abinader absolutamente carece de validez. Lo único que tiene él ahí es que él se propuso, cuando fue electo presidente, ponérsela difícil a los presidentes que lleguen para que no puedan reformar la Constitución cuando le dé la gana. Pero ese candado es el único, está en la Constitución. Pero El candado se puede cambiar fácilmente. Pero es lo que quiere, Miguel. ¿Cómo lo impide? Miguel, ¿Cómo impide que se cambie? Subiendo la matrícula. Miguel, es lo que la única razón. No. ¿Cómo se impide? Con el referéndum, como debe hacerse. La única razón, me pueden mirar los ojos, la única razón que Luis ha presentado esta reforma es ponerla difícil para que cuando un presidente llegue se le haga difícil cambiar. Pero el presidente de la República... Por lo otro, cháchara. Pero el presidente de la República, con su reelección el 19 de mayo, quedó automáticamente inhabilitado para el 2021. Totalmente. Como lo estaba Danilo en el 16 y la cambió, como estaba Leonel para siempre y la cambió, como estaba Hipólito pero y la cambió. El candado de la Constitución está en el límite que esa Constitución fija. Y no ha importado nunca. Miren, Pero es Miguel, ponerla más difícil. mire, lo primero es que la Constitución es una ley y la misma Constitución ley de leyes es una ley. ¿Cuál es la diferencia de las otras leyes? Precisamente que ella misma especifica una metodología diferente para ser reformada que incluye
una mayoría diferente, pero que también incluye un referendo. La Constitución nadie le puede poner candado, porque si se cumple el procedimiento que ella establece para ser reformada, cualquier presidente o cualquier Congreso cualquier mayoría que pueda lograr cumplir con esos requisitos, la reforma, la Constitución de la Como lo han República. hecho todos del siglo Como lo han XXI. hecho todos desde Exacto. 1844. Aquí lo que tiene que entenderse es que la Constitución es el gran pacto social. Y es el pacto social donde todas las fuerzas políticas, sociales, empresariales, nos ponemos de acuerdo para diseñar lo que es la espina dorsal de la sociedad. Ese acuerdo parece ese difícil. acuerdo es El difícil consenso. porque mira, Yancel habla de una reforma electoral que yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo participé en una mesa de diálogo. El presidente de la República estableció, recién llegó al gobierno, 12 mesas, y yo participé, y ahí tengo testigos, en la mesa de los partidos políticos, y le sugerí a José Fran y a ese grupo que le pidiéramos, yo soy testigo, al presidente la reforma electoral, y se creó la mesa 13. Esa mesa 13 duramos trabajando en la Junta Central Electoral 3 meses, y hubo tanto consensos y tanto disensos. De los disensos no se conocieron y de los consensos tampoco se establecieron en la última reforma electoral. La reforma electoral que llegó al Congreso de la República en su mayoría ignoró el trabajo que hicimos en la mesa de diálogo dirigida por el Consejo Social y Económico del país y por la Junta Central Electoral. Entonces, es el tema de la voluntad política. El presidente de la República quiere esta reforma, primero, para seguir en un populismo que le dé comida a la sociedad, para ahorita venirnos con la reforma fiscal, que ha de venir, que es necesaria y que va a ser lamentablemente una carga no para los que tienen más, sino para los que tienen menos. Mientras esa reforma se prepara, vamos a hacer el circo social, vamos a hacer el teatro y vamos a darle un poco de lo que quiere la sociedad. La sociedad quiere reducción de los organismos, señor presidente, pero no es de la Cámara de Diputados. Queremos reducción de los organismos. Aquí hay organismos en el Estado que lo han permitido todos los partidos políticos y que lo han permitido todos los congresos, que hacen la misma función 5, 6, 7 instituciones. El Estado es hoy Para 3 conseguir veces lo que claro, era hace 20 entonces años. nosotros, eran 130.000 personas en nómina. sí, claro que sí, pero no es posible que el que tenga que repartir casa sean 5 instituciones, que el que tiene que construir, o sea, no es posible, y lo digo aquí, que turismo esté construyendo, porque turismo no tiene que, yo pregunto, no importa, ¿por qué el Ministerio de Turismo tiene que ser no una importa obra que sea el pública? PLD, óigame, no importa que sea reformista, el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD, que lo haga. Ministerio de Turismo no tiene que construir. Aquí hay un Ministerio de Obras Públicas y ahora se creó el Ministerio de la Vivienda. Entonces, educación no tiene que estar construyendo, que tiene que tener presupuesto para construir, perfecto, pero que ese presupuesto sea manejado para que sea el organismo que tenga que construir. Entonces, si aquí queremos real y efectivamente adecuar la estructura gubernamental, tanto del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, que necesita, por cierto, también una reforma, porque en vez de disminuir, se necesitan crear otros tribunales, nosotros tenemos, y de la Cámara de la Cámara de Diputados, tenemos que hacer conciencia, como dicen los muchachos, los 3 que están aquí, los jóvenes. La violación de una ley es un delito, ¿no? Claro. Y la modificación No, me da la pero ganaria. la violación de una ley Es es una un distorsión. delito. El presupuesto es una ley, la más corta ley, porque solamente tiene vigencia de un año, Exacto. a menos que no haya impedimento y que no se logre aprobar una nueva ley para el año siguiente, rige la anterior. Y Ahora, ya, perdón, Miguel, y ya esa nueva ley, esa ley es tan corta que dura un año, pero se modifica En septiembre. en el mes 8. exactamente. En septiembre En el 7. Pero se agosto, supone, septiembre. que se supone que cuando no se da fiel cumplimiento a esa ley de presupuesto, es decir, cuando los presupuestos no se cumplen cabalmente como la ley dice, alguien tiene que responder por eso, ¿no? Así es. Claro, que fue lo que explicó el doctor Leonel Fernández en aquel discurso de diciembre del 2012, cuando marcaba la diferencia entre un déficit fiscal y fraude fiscal, que es otra cosa. Ahora, yo sí quiero comentar 2 cosas. Primero, tengo que marcar un poquito la diferencia entre los amigos pueblistas, que cuando hablan de referéndum yo me voy a callar un poquito, porque ellos sí lo argumentaron contra Danilo, así que en ese caso están siendo coherentes. Yo sí marco la diferencia cuando PLDistas y PRDistas hablan de referéndum cuando modificaron la reelección de Danilo, pero en el caso de los pueblistas se lo voy a dejar pasar un poquito en ese orden. Pero sí quería abordar lo siguiente desde el punto de vista del Consejo Económico y Social y la reforma electoral. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Janet Camilo. Eso no quiere decir que fue una reforma disparatosa, pero no transformó nuestro sistema electoral. Y en un sistema dinámico como el que tiene cualquier país de democracia vibrante, las reformas tienen que ser constantes.
De hecho, históricamente en República Dominicana, porque había un congreso sello gomígrafo, usted lo reportó muy bien, del 66 al 78 hubo 25 reformas electorales. Del 78 al 97, una sola. Del 97 al 2019, solamente 4. Del 97 al 2005, una sola, que fue para aumentar el tema de la distribución. Pero los sistemas cambian y requieren reabordaje. Incluso quiero mencionar algo desde el punto de vista del financiamiento. Por ejemplo, y con esto concluyo esta partecita, pero a tomar en cuenta. Nuestro financiamiento público, subsidio a partidos, comienza en el 97. En ese momento era por proporcionalidad. En el 2005 se establece que si tú tienes más de 5%, en partes iguales recibes el 80% del financiamiento. Y si tienes entre 1% y 5%, recibes en partes iguales el 12%. Es un sistema que está hecho para quizás 12 partidos. Pero vamos a ver esta situación, que es la que quiero llevar a discusión. Y repito, a mí me frustró muchísimo esa mesa del Consejo Económico y Social, porque se habló y se habló y se habló, y no fue que no se reformó nada, pero lo que se reformó realmente no se transformó. Pero quiero poner esta situación. Vamos a decir que 7 partidos superan el 5%. Eso no pasó ahora, quizá no pase en la siguiente, pero vamos a decir que 7 partidos superan el 5%, pero solamente un partido supere 1%. Eso quiere decir que como 80 dividido entre 7 da 11, ¿cuánto sabemos? El que sacó 1.2 probablemente recibe el mismo subsidio que el que sacó 40. De nuevo, eso no está pasando ahora, pero como ahora tenemos 34 partidos, es importante saber que lo que parecía correcto en 2005 no necesariamente va a parecer correcto en 2035, y por eso, de nuevo... Entonces la solución no es reducir el financiamiento estatal a los partidos políticos. Eso es una cosa, pero también cambiar los parámetros, porque los parámetros están pensando en una situación que no es la de ahora, y por eso concluyo Pero ahora... todo el mundo sabe, y eso es un secreto a voces, que muchos de los partidos que funcionan hoy en el país tienen un solo propósito: tener acceso al financiamiento público. ¿Tú te crees? Porque yo estoy completamente seguro. Sí. No, yo pero, creo, estoy totalmente seguro. pero yo, o sea, el presidente no está planteando el tema de financiamiento, que yo creo que es un tema que también tiene en su momento que ponerse en la mesa para dialogar, sobre todo con una reforma electoral. Pero mire, yo tengo varios años, ya no voy a decir cuántos porque no me calculo la edad, trabajando en el PRD. Y desde que yo llegué al PRD, yo he sido una militante constante, que no solamente he recorrido los barrios, sino que me he dedicado también al estudio de la parte electoral. Nosotros, como PRDistas, tenemos un legado de José Francisco Peña Gómez. Y una de las cosas que yo vi a Peña luchar era la separación de las elecciones. Y en esta reforma electoral, ese grupo de compañeros del PRM que se llaman peñagomistas hablan de unificar las elecciones. Y no lo voy a decir que lo estoy haciendo porque Peña Gómez tenía razón. No, es que yo creo que Peña Gómez tenía razón con el tema de separar las elecciones. Es que volver a unificar las elecciones es hablar del arrastre presidencial. Es que en esta sociedad la gente se moviliza mayoritariamente por el presidente de la República. Mire, por el presidente de la República se moviliza el compañero que necesita los 500 pesos y el empresario que necesita que le exoneren impuestos. Por el presidente de la República se moviliza la ama de casa que quiere que le rebajen el gas, y se moviliza el millonario que quiere que le ayuden con los impuestos. O sea, lo que más mueve el voto en República Dominicana es la figura presidencial. Cuando eso se unifica en las elecciones, ¿qué significa? Que el candidato presidencial que tiene mayor posibilidad de ganar las elecciones va a incidir en el liderazgo local. Entonces, por ejemplo, compañeros y compañeras de todos los partidos que han ganado diputación, que han ganado alcaldías, me voy al tema de las alcaldías, por un liderazgo local, van a estar influenciadas cuando se unifican las elecciones por el liderazgo central del candidato presidencial. Entonces yo creo que en vez de beneficiar la democracia, lo que hace es que perjudica a la democracia el unificar las elecciones. Los argumentos a favor de la unificación tienen cierto sentido, porque están hablando, bueno, para mucha gente, hay abogados que lo han defendido, hay otros que lo han atacado, pero la verdad es que el país no sale de una... Miguel, pero estamos hablando pero esos argumentos... Quisiera yo dejar saber mis convicciones sobre el tema de la separación de las elecciones, y de la cual, independientemente, el comité político decidió que íbamos al debate tan pronto llegara a la Asamblea Nacional. No menos cierto es que en este caso en particular yo dejo saber mis convicciones. O sea, no son las unificadas en el partido, creo que viene por esa dirección, pero lo que tiene que ver con mi convicción personal. Aquí no se le ha dado espacio a cada una de las propuestas, a cada una de las decisiones para que tomen curso. Primero fueron elecciones juntas todas, ¿verdad? Se llegó a la conclusión que era un tema de arrastre y preferimos las elecciones diferidas 2 años.
se vendió la idea de que aquí en República Dominicana vivíamos en elecciones permanentes, que ganaba el presidente y al otro día estamos en campaña por el alcalde. Se cambió eso y se hizo una diferencia solamente de 3 meses, de febrero a mayo, y en esa dirección es el mismo arrastre. Yo estoy convencido 100%, igual que Janet, que la única manera de poder lograr desarrollar liderazgos locales y que los gobiernos locales tengan verdaderamente la oportunidad de ejercer su liderazgo es con las elecciones cada 2 años. Bien, tenemos que hacer una última pausa. Por favor, continúen con nosotros a nuestro regreso en el debate de la semana. Llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando muy animadamente sobre la propuesta presidencial para reducir el número de diputados en el Congreso Nacional. Y también hemos hecho algunos repasos sobre la parte fundamental de la propuesta del presidente, que es la modificación de la Constitución de la República. Bueno, hay mucha preocupación en ciertos sectores de la vida política nacional de que quizás, y eso es muy especulativo decirlo, ¿no? Y no tengo el derecho de decirlo, ni creerlo, de que la intención real del presidente es modificar el límite para poder optar por un tercer mandato en el 2028. Ahora bien, el procedimiento para la reforma de la Constitución es la creación de una ley que crea la necesidad de la reforma, ¿no? Y esa ley tiene que decir los objetivos de la reforma y los puntos específicos de la Constitución que deben ser objeto de reforma. Ahora, una vez reunida, se supone que entonces que es una convocatoria ad hoc. Pero ¿qué sucede? Que una vez instalada la Asamblea, el constituyente puede plantear cualquier tema. Pero no adicional a lo que dice la ley. Porque, por ejemplo, de nuevo, volviendo a la reforma del 2009, que devino en Constitución del 2010, recordando que el proceso de reforma terminó en octubre del año 2009, pero no quisieron proclamarlo en noviembre para que no coincidiera con la Constitución de Pedro Santana, entonces lo dejaron para enero, que coincidiera con el Día de Duarte. Pero en aquel momento, 27 de febrero del 2009, cuando se promulga la ley que establecía la necesidad de reforma, el texto presentado por el Ejecutivo, lo que hacía en el tema de reelección era eliminar el nunca jamás, dejando un periodo por medio para establecer el modelo brasileño. 2 periodos, 1 fuera y puedes después 2 más. Ahora, el 14 de mayo, cuando se da aquel pacto en que Miguel Vargas Maldonado tenía corbata azul y Leonel Fernández, todos ahí tenían corbata azul, cambiaron el texto para finalmente establecer... Pero a lo que yo me refiero es que cualquier cosa que plantee el presidente en la reforma, un constituyente puede modificar Pero eso. no artículos adicionales. Bueno, mire, no artículos adicionales. Mira, en ese sentido, don Miguel, los diferentes constitucionalistas dominicanos, si usted los reúne aquí, tienen diferente visión. Sí. ¿Por qué? Porque la ley, la misma Constitución no es específica. Si usted se va y comienza con la misma forma de una ley no puede estar por encima de la Asamblea, bueno, la ley lo que hace es que convoca. La Asamblea es soberana, lo dice la misma Constitución. Significa que la Asamblea puede poner otra agenda. De hecho, ya el PRM en Estados Unidos, creo que el presidente del PRM en Nueva York, dijo que en la Asamblea se va a conocer el tema de quitar el 50+1 para que sea mayoría simple. Él lo comentó, Yulín Mateo. Bueno, o sea, yo estoy diciendo lo que escuché, ¿verdad? Para que sea mayoría simple. Ya comienza el río a sonar y mi abuela, que era una señora que quizás no Entonces, tuvo un gran la cultura, especulación de decía la que que cuando yo el río hablo, suena es porque agua La lleva. especulación sobre respecto de lo cual yo hablo. La Asamblea es soberana. No es, La Asamblea es no, soberana. no sería sorprendente que ocurriera. La Asamblea es soberana. Déjame coincidir con Janet sobre la base de la diferencia que hay en lo que los constitucionalistas establecen. Hay algunos que están de acuerdo con lo que plantea Jansen, y hay la gran mayoría que entiende que inmediatamente las propuestas llegan a la Asamblea Nacional, cualquier asambleísta tiene la discrecionalidad, la responsabilidad, la competencia de introducir reformas que de una forma u otra hasta pueden ser simpáticas para Luis. Por lo tanto, ¿quién tiene la razón? Lo que no se puede hacer reforma independiente de la que han llegado, o lo que otros constitucionalistas dicen que efectivamente la Asamblea es soberana y puede tomar decisiones. Pienso yo que en esta ocasión se va a predominar exactamente la voluntad de los asambleístas, porque la interpretación constitucional... Bueno, a eso que me refiero. O sea, puede cambiar el lenguaje de la propuesta, lo que no puede por encima de los artículos que la ley establece. Puede cambiarlo. Pero se puede dar el caso. Es que la Constitución es que dice no, que eso. bueno, hay interpretación sobre Bueno, puede haber pero ha habido interpretación. casos en que
lo que se reforma es totalmente diferente a lo que claro. se propone. Pero sí, Y ha habido casos en que le rechazan la reforma, recordando Se puede precisamente rechazar. Exactamente. que solamente ha pasado una vez en Pero este ha periodo de pasado. zigzagueo, recordando que el 13 de julio del año 2002, reunida la Asamblea Nacional, la propuesta de reforma constitucional de Hipólito Mejía era restablecer la repostulación, y eso fue un lenguaje con el cual yo no estoy de acuerdo, porque aquí no tenemos el modelo americano, aquí hay un modelo de repostulación, y disminuir de 50% más 1 a 45%, pero la Asamblea votó por la repostulación y Rechazó lo otro. rechazó lo Entonces, otro. dado ese hecho, Irónicamente Pero la fecha... dado ese Entonces hecho hay un se puede. precedente. Claro Pero- que sí, hay un precedente. Hay un No, pero precedente. es la Pero- propuesta pero- de rechazarle, constitucional. de Sí. rechazarle Pero la es lo reforma. mismo, es Pero- lo mismo porque modificó la agenda de la ley que la convocó, Claro. rechazándola. No lo modificó. Y el objeto. Bueno, No modificó pero la no la agenda. aprobó, o sea, Pero que lo el- mismo, El la presidente, asamblea. no, pero sí para cerrar en esa parte. La asamblea la rechazó. El presidente propuso 3 reformas. Le aprobaron 2, le rechazaron Bueno, una, pero no pudieron. pero a la hora de Vamos a rechazar, una- a la hora de vamos a llegar a rechazar la uno, propuesta. modificó la propuesta. Exacto. pero hay una Dentro de la situación- pero hay propuesta, una no situación- sumó Bueno, artículos. conservemos la temperatura. hay joven. una situación especial. Irónicamente, Balaguer murió 7 horas después de que establecieron nuevamente la reelección. Bueno, ahí con eso, yo creo que esperó que le dijeran que habían modificado para justificarse ya definitivamente. Claro. Algunos dijeron que fue de risa que falleció. Sí, sí. Pero hay una situación muy especial y es que ayer vimos la declaración del presidente del PRM en los Estados Unidos o en Nueva York, no sé, pero Cholitín también tenía una propuesta. Así es. ¿Y qué pasó? Si esta convocatoria primero a la ley para conocer de la reforma introduce uno de esos artículos. El presidente de la República es una persona que está en edad de volver a aspirar. Y nosotros queremos que el presidente Bueno, el vuelva a presidente ser va a candi- dejar la No. presidencia a la edad de 61 años. Nosotros queremos quitar nunca jamás, 2 periodos y nunca jamás, y llevarlo a 3. Y ya llega a la Asamblea, ya ese va como pedimento a la Asamblea, y ya la Asamblea lo que se va a buscar lo que llegó desde la ley. Ya se amplió lo que vino, el objetivo que vino del Poder Ejecutivo, y ese es lo que nosotros estamos observando que puede suceder. Que a alguien se le prenda el bombillo y se pase de gracioso, y entonces pueda haber lo que no se ve ahora mismo en lo claro. Lo que yo sí quiero dejar dicho y constancia, de que el presidente, él o cualquiera, tiene el derecho a someter su Se propuesta reforma. para reformar la Constitución. Y que si él tiene la mayoría de diputados y diputadas y senadores, que son los que conforman la Asamblea, pues tendrá también la mayoría para aprobar esa reforma. O sea, él tiene el derecho, como lo han tenido todos los que de una manera u otra han incidido en estos años de Constitución, desde 1844 hasta la fecha. Lo que sí quiero reiterar es que la Constitución es el gran pacto social, que cuando hablamos de modificar cualquier artículo, estamos hablando de modificar la base que rige la sociedad. Y además quiero dejar bien claro que este gobierno nos tiene ahora hablando de reforma constitucional para que no veamos los problemas básicos de deficiencias recién electo y el pueblo dándole mayoría, lo mal administrado que está el Estado. En días pasados se apagaron todos los semáforos de la ciudad y ninguna autoridad salió ni a pedir excusa a la ciudadanía. Los apagones. En el día de ayer en mi casa se fue consecutivamente 6 veces la energía eléctrica y para colmo la vicepresidenta lo que nos llame a que paguemos. Yo, vicepresidenta, ¿apagar qué? ¿Apagar los apagones? O sea, nos está diciendo que somos mala paga y que lo que tenemos es que pagar. Sin embargo, los apagones están ahí. El alto costo de la vida sigue. Los intereses en la tasa bancaria siguen. El dólar, por más que se está tratando de amortiguar, óyeme, yo compré dólares ayer para pagar mi tarjeta de el crédito, inicio del año escolar. 60, El 59 inicio. Pero si el puntos. gobierno- El inicio del año escolar con deficiencia, Pero, salud pública con perdón, deficiencia, licenciada, y pero nosotros si estamos el- hablando de reforma Si el constitucional. presidente voluntariamente desvía la atención de los problemas nacionales, se está haciendo un harakiri. Si lo hace, es que lo hace. En el día de mañana nosotros... Él cree que no, porque como le fue tan bien electoralmente, En el él día cree de que no. mañana, mañana nosotros vamos a tener aquí al secretario de Estado de los Estados Unidos. Sin No, embargo, eso fue ayer viernes. Ayer. sin embargo, el presidente... No, ayer viernes. Ayer Bueno, viernes. sí, Ayer viernes. perfecto. Sin embargo, el presidente se destapa un día antes diciéndole a la población que vamos a venderle energía a Puerto Rico. Con un ¿cómo cable. tú puedes hacer? Esto es simple y llanamente desviar la Bueno, atención de la pero es sociedad. un buen negocio para el Claro. país vender lo que no tiene. Claro, muy buen negocio. Bueno, pero con una meta de mayor producción hacia 2027. Es muy- En el caso de Luma Energy de Puerto Rico, que es un tema que pudiera desviarlo Puerto todo. Rico no debería vender a nosotros, No, o sea, no, Puerto Rico pero tiene oigan lo apagones de siguiente, 19 horas ahora y hay mismo. que decir lo siguiente, a todo esto, el tema haitiano está sobre la mesa
O sea, nosotros los dominicanos y las dominicanas no tenemos una respuesta desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de la política real que se está tomando en el Estado Dominicano para el manejo de las relaciones dominico-haitianas. Bien. Entonces, todos los días nos encontramos que hay más indocumentados y yo le pregunto a usted, don Miguel, y a usted que nos está viendo, ¿quién maneja la frontera? ¿Cuántos indocumentados? El gobierno. Ahora, para ni terminar- sabemos, ni sabemos, Usted acaba de decir ni más, sabemos, absolutamente ni sabemos. Para de manera terminar, absoluta. yo acaba de Claro, decir porque hay más. Pero- hay Aquí más. con Pero no nosotros, sabemos. No, porque aquí con el Estado no nosotros, dice Ay, cuánto. como que pero te dijo que más. perdón, Sí, licenciado, más. aquí con nosotros hay dos diputados de oposición. El señor Sánchez, que es del PLD, y el señor Castillo, que es de la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál será el resultado de la discusión? Es evidente que la mayoría se impondrá, pero ¿cuál podría ser el resultado? ¿Qué podía esperarse de la reacción y de la oposición en el Congreso de la República con relación a esta propuesta tan controversial? Permíteme, Castillo, No nos queda mucho dejar tiempo, por saber favor. nuestra intención. Mira, yo siento que a Luis no le importa exactamente si los reducen en 53, si los reducen en 20. Al final, es lo que quiere pasar su propuesta y ser simpático. Es lo que quiere ser simpático. Sobre la adhesión del PLD, el PLD va a dejar saber su propuesta, su inconformidad con cada uno de los temas. Dejaremos saber exactamente por qué nos oponemos a una cosa, a sabiendas que es solamente un discurso. La República Dominicana tendrá una constitución a imagen y semejanza del PRM, porque ni siquiera busca legitimidad. Ellos tienen la legalidad de los que números, le hacen una constitución la a ustedes. legalidad de los números, la legitimidad que debe producir el consenso con toda la fuerza política, ellos no la Y el necesitan. licenciado Castillo. Bueno, yo pienso que el consenso es la parte fundamental para la modificación constitucional. La clase jurídica en el país está dividida en dos partes, muchos contra una parte. Y la oposición toda total está en oposición a la reforma constitucional. Entonces el consenso no existe y el consenso debe ser parte fundamental en la modificación constitucional. Normalmente las propuestas de reforma constitucional, no importa la naturaleza y lo que se persiga, son objeto de una amplia discusión en los congresos. Pero en esta oportunidad parece que esa amplia discusión no será necesaria por la mayoría absoluta Claro. del PRM. Entonces eso quiere decir que el mismo PRM será responsable de todo lo que suceda en esa modificación. Pero no es hay que marcar la diferencia entre una enmienda constitucional y una reforma de la Constitución. Lamentablemente nuestro lenguaje no marca dicha diferencia, pero por ejemplo la Constitución de México tiene 256 enmiendas, la de Estados Unidos tiene 27. Pero Esta aquí no hay seguirá... enmiendas, aquí son reformas. No, pero lo que eso es un pasa error, es que... es un error, porque No, pero que no, es un tema pero, diferente. lo que No, pasa no, es que no, esas no, no, enmiendas... aquí no hay enmienda. Pero por error, pero Aquí déjame no hay Lo que enmienda. pasa es que esas Después de un debate enmiendas, jurídico. tanto Claro, la- pero- Una enmienda pero- es la soy el reforma. único- Pero un debate Perdón. teórico. Pero No. con relación al término, Cambiar 5 reforma artículos. y enmienda, el caso es que nosotros hemos Aquí tenido son muchas reformas. constituciones. Estados Unidos solo ha tenido una sola con constitución. 27 enmiendas. Bueno, pero Pero la son misma otras cosas. Y constitución. aquí la de 2010 habrá tenido 2 enmiendas. No, es que aquí no hay enmienda. No, o sea, aquí no hay aunque enmienda, no aquí lo que queramos hay es hablar reforma. de un Será una debate, constitución- de un debate será una técnico, constitución La jurídico, la constitución realidad... que regía en el país en el 2009 es totalmente diferente a la que se aprobó en el 2010. Pero porque ahí sí se reformó la totalidad de la Constitución. Bueno, en los Por Estados ejemplo, Unidos eso es imposible. Es que No, cuando no es tú hablas de imposible, lo que pasa es que reforma, no se hace. es Marco la cuando- diferencia. Cuando tú hablas de reforma, no se establece el número de artículos que tú Exacto. modificas. La ley del 2009 estableció que se iba a reformar la puede ser la totalidad. modificación de un artículo Invito y a es que, reforma. invito a que entren ahora Aquí mismo. no hay enmienda, aquí Ahora, lo que hay son el reformas. ambiente- No, no hay, pero debería haber. ¿Afectará Pero esta no hay. discusión? ¿Será una constitución distinta? ¿Afectará esta discusión? La misma modificada. ¿Muere su constitución? No, pero va a ser modificada por la reforma que ha presentado. ¿Afectará esta propuesta de modificación constitucional el ambiente que ha primado en el Congreso de la República durante tanto tiempo? Mira, en el Congreso seguiremos brevemente, nos quedan muy pocos En el minutos. Congreso seguiremos debatiendo los temas que lleguen. Naturalmente, el pueblo le ha dado la oportunidad al PRM de gobernar con una ola, con una mayoría que se lo goce. Ahora, ellos tienen que saber que esa ola que entró, misma ola lo saca. Y al final evaluaremos los resultados de esta... Pero esa ola no llega hasta el 28. Bueno, lo que la democracia establece, exactamente hasta el 28. Pero lo más importante señalar aquí es que Nos quedan 30 segundos. sí, lo más importante es señalar que ese candado que quiere poner el presidente de la República sobre el artículo 124, eso realmente no es posible. ¿Sabe por qué? Porque si no se hace a través de un referéndum esa modificación constitucional, quien la modifique Recuerden- ahora, la misma base que la modifique ahora, la va a modificar en el Recuerden futuro. que todo candado trae 2 llaves.
Y el presidente tendrá una, pero nadie sabe quién tendrá la otra. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación. Esperamos que el público haya disfrutado del tema y tenga una conciencia plena, ahora mayor que hace un momento, de lo que significa una reforma de la Constitución de la República. Los invito a estar conmigo el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.